en estos primeros domingos del año. Yo creo que esto va a llevar más que el mes de enero. El Señor, como lo está haciendo desde varios años, nos está marcando una visión, un objetivo, y todo esto es en este proceso de su trabajo en cada uno y en su iglesia para su honra y para su gloria. Y hoy queremos empezar con dos iglesias de Apocalipsis que van a ser lo que hoy el Señor, a través de las cuales el Señor nos va a hablar. Y cuando hablamos en esta mañana, hay objetivos claros que Dios quiere cuando nosotros recibamos la palabra de Dios. En primer lugar, Él quiere que haya eficacia de su obrar en nosotros en cuanto a la relación con Él. Es decir, que la piedad, el tiempo de devoción delante de Él, en donde le hablamos y lo escuchamos, sea un tiempo de eficacia. Y también recordar que la iglesia, el pueblo de Dios, está conformado por cada uno y cada uno de aquellos que han nacido de nuevo. Y en ese sentido es importante que está el pueblo de Dios, pero en particular lo vamos a ver con las iglesias, está cada uno de los hijos de Dios. Está la iglesia que es una universal, pero está la iglesia localizada, que es la iglesia local. Entonces, en este sentido, antes de escuchar sobre la iglesia de Esmirna, quiero dar algunas características. Ustedes pueden abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 2 y allí voy a señalar elementos comunes que hay en las 7 iglesias. En primer lugar, hay una comisión, hay un remitente, un destinatario, y dice, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. Hay una palabra. En segundo lugar, está un saludo o presentación de Jesucristo, el Señor de señores, Rey de reyes. Luego, en tercer lugar, hay una alabanza o un reconocimiento. Conozco, por ejemplo, dice, tus obras. Luego hay una exhortación o un reproche. Dice, pero tengo contra ti. Finalmente, el quinto, hay un consejo. Por ejemplo, mira de dónde has caído. Sexto, una llamada de parte del Señor. Y finalmente, el séptimo, una promesa. Al que venciere, y dice esa promesa. Una vez que hemos escuchado esto y sabiendo que en Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, está escrita esta carta por Juan y ha sido revelado realmente para que la iglesia la escuche. Y una cosita más que me olvidaba es que las 7 iglesias de Apocalipsis se les pone diferentes nombres. Son las iglesias que a nivel del mundo son tipos de iglesias que existen y que cada una, y nosotros también, tenemos que de parte del Espíritu del Señor recibir el reconocimiento, la exhortación, tomar decisiones y poder hacerlo para poder estar preparados para su venida. Bueno, en primer lugar, vamos ahora a escuchar la palabra de Dios sobre la iglesia de Esmirna. Va a ser a través de un audio y la foto de nuestra hermana Honor, y ella nos va a hablar sobre esta iglesia. Y luego volveré. Good morning. La iglesia de Esmirna
Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna, en sus principios, existía más bien como una colonia griega que fue capturado por los lidianos al final del siglo VII a.C. y prácticamente dejó de existir hasta que fue refundado por Lisímacos a principios del siglo III a.C. Bajo el Imperio Romano fue famoso por su belleza y la magnificencia de sus edificios públicos. Se encontraba a unos 40 kilómetros al norte de Éfeso, en las orillas del mar Egeo, donde había un puerto con el apodo de Puerto de Asia, que le ayudó a ser una de las ciudades más prósperas de Asia Menor. Actualmente es la segunda ciudad más grande de Turquía asiática, conocido ahora como Izmir. ¿Quién es el que se presenta a esta iglesia? Estas son las palabras de él: el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Él conoce la historia de la ciudad, que murió y resucitó unos 3 siglos más tarde. Todavía hoy en día hay una iglesia en Esmirna. La palabra Esmirna tiene que ver con mirra, amarga. La mirra habla de la muerte y era uno de los regalos de los magos al bebé Jesús. Como era una ciudad estratégica en el Imperio Romano, todo el mundo tendría que rendir culto a César y clamar que César es Señor. La iglesia de Esmirna obviamente no había sucumbido a esta tentación y por lo tanto estarían excluidos de las cofradías de la ciudad y entonces, por supuesto, del trabajo. Y por eso son pobres. Y esa palabra de pobreza aquí quiere decir pobreza total, sin tener nada. Yo soy pobre en el sentido negativo, porque con todas las riquezas que tengo a mi disposición, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, Efesios 1, 18, 19, no los aprovecho como tenía que hacer. En el sentido positivo, estoy pobre en espíritu y así bienaventurado. Mateo 5, 3, aunque falló mucho también aquí. Estos pobres en espíritu son aquellos que conscientemente dependen en Dios, no en sí mismo. Son pobres interiormente,
sin posibilidad en sí mismo para agradecer a Dios, como se ve en Romanos 3, 9 al 12. ¿Es nuestro deseo cada vez más depender de Dios y pedir su ayuda en todo? Soy rica en cosas materiales porque tengo todo lo que necesito para vivir cómodamente y también tengo para poder compartir con otros de todo lo que me ha dado el Señor. También soy muy rica en mi familia y mis amigos que me dan tanto cariño, cuidado y apoyo en todo. Sobre todo, soy rica porque tengo el Señor y un propósito en la vida y la esperanza de una casa en el cielo, como nos dice en Juan 14, 2. Pero, ¿cuántas riquezas estoy mandando al banco celestial? Qué importante es mantener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. Hebreos 12:2. Vemos que la iglesia de Esmirna, encima de ser pobres, recibían calumnias y difamaciones de los judíos, los que, en teoría, eran hijos de Dios, pero que eran de la sinagoga de Satanás. Cualquier grupo judaico o gentil que no reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, se actúa en contra de la voluntad de Dios. 1 Juan 4, versículo 15 nos dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios está a nuestro lado en todo momento. La gente a nuestro lado puede hablar mal de nosotros, pero también Jesús está allí. Y Él entiende mejor que nadie que Satanás es el acusador, porque Jesús recibió más calumnias que todos nosotros. Y todo lo que me pasa a mí ha pasado por las manos de Dios, con su permiso, hasta la muerte. Pero solo la muerte física, no la muerte eterna. Policarpo, un obispo de Esmirna, cuando ya era mayor, rehusó negar a Cristo y fue martirizado en el año 155 o 156 después de Cristo. Él entendió que la segunda muerte viene después del juicio, cuando los que no han aceptado el regalo de la vida eterna serán echados al lago del fuego. Los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 14. Tenemos que entender que la persecución nunca viene de Dios, aunque pase por sus manos. Lo permite para nuestro bien. La iglesia de Esmirna estaba siendo perseguido, como muchas iglesias hoy en día, simplemente por ser fiel a su Señor. ¿Y Él qué hace? Se identifique con ellos. Él que fue perseguido antes y los había dicho que esto ocurriría. Juan 15, 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Incluso esto les trae bendición. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Y no solo nos pide eso, encima vemos en Mateo 5:44, orad por los que os persiguen. Pero
Eso es lo que transfiere riquezas a nuestro banco celestial. Y por eso les dice, pero sois ricos. Su sufrimiento para Cristo solo aumentaba sus riquezas en el cielo. Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hubo un chino que asistió a una reunión de oración donde pidieron que cesara la persecución, y él los interrumpió. No pidáis que termine la persecución, sino que tengamos la fuerza para aguantar y mantenernos fieles. Pablo también entendía perfectamente en 2 Corintios 6:10, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Viviendo para valores eternos, nuestras riquezas no nos pueden ser quitados. Esta iglesia no recibió ninguna reprenda. El mundo no les alababa, pero Cristo sí. Pero sí recibió un mandato. No temas. Creo que hay unos 365 no temas en la Biblia, uno para cada día del año. Y no es un consejo, sino un mandato. Eso quiere decir que al desobedecer este mandato, estamos cometiendo un pecado. Pero el miedo es irracional, ¿verdad? No podemos controlarlo. No es cierto. Eso es una de las mentiras del padre de las mentiras. En 1 Juan 4:18 leemos, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hace varios años yo fui a esquiar con unos alumnas y cogimos la telesilla para subir la montaña. Hubo una parada y yo quedé colgada durante casi 20 minutos. Me da vértigo con las alturas y cuando finalmente llegué arriba estaba decidida a no volver a subir jamás. Pero disfruté tanto de la bajada esquiando que fui la primera en la cola para subir de nuevo. Pero en nuestra situación de ahora no hay que confundir el respeto con el miedo. Sí debemos tener respeto para con el virus y obedecer las leyes sensatas de las autoridades, pero no tener miedo porque el Señor está en control. Dios no nos promete una vida fácil, sino dice claramente que para los que sean fieles habrá dificultades, habrá sufrimientos. Satanás va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Nos enseña que el sufrimiento es cierto, pero también es limitado, controlado por Dios. 10 días, pero el día 11 terminará. Estos no son días exactamente, pero nos muestra que habrá término. Habrá un fin. El control de Dios no quiere decir que Satanás no puede dañar, pero sí hay la garantía que, aunque la iglesia sufra hasta la misma muerte, no sufrirá la muerte del alma. Sin la cruz no hay corona. Esmirna era un lugar de los Juegos Olímpicos, entonces entendían muy bien la idea de una corona y que había que luchar por ella. Aquí la corona significa
que habrá un reino y al ganar la corona sería para reinar con Cristo. Vaya privilegio. Hay que mirar más alto que el sufrimiento, hacia el Dios que controla todo. ¿Lo creemos? ¿Y lo vivimos? El mensaje de Esmirna es: no seáis temerosos, sino fieles hasta el final. Que así sea. Qué importante es los puntos que nos marca el Señor con la iglesia de Esmirna. Soy pobre, pero soy rico. Dependencia del Señor, de humildad delante de Él. Pero a veces soy pobre, escuchábamos, pero soy pobre, porque no sé capitalizar la riqueza que viene de parte de Dios. La persecución, decía, para recalcar los puntos, es para nuestro bien, es para que pueda el Señor ser glorificado en medio de esa persecución. Y los sufrimientos, decía, escuchábamos, aumentan las riquezas en el cielo. Y también hablaba el Señor de ser fiel hasta la muerte y recibirá la corona de vida. Qué importante, el miedo, cualquiera lo tenemos, somos vulnerables, somos débiles, somos barro, pero lo importante es que el Señor se levante fuerte, poderoso, para quietar y para poner la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien, cada uno va a tener que ir, aquí nosotros y allí, vosotros y vosotras, dejando que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros. Ahora voy a leer los 7 versículos de Efesios 2, 1 al 7, que habla del mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido, Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando veamos lo que Dios reconoce y lo que Dios exhorta de la iglesia de Éfeso, como también en Esmirna, es una buena medida que mismo en los reconocimientos veamos cada uno como miembros del cuerpo de Cristo, si estamos en esa línea que el Señor reconoce y que en cierta manera alaba a la iglesia. Pero algunos lineamientos, algunas pinceladas sobre la ciudad de Éfeso.
Era una ciudad importante, era la capital de Asia Menor, junto con Alejandría y Antioquía, una de las 3 ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. Éfeso significa deseo ardiente. Y también esta ciudad era llamada guardiana del templo, la diosa Artemisa, diosa de la fertilidad, conocida como la diosa Diana. Y vemos nosotros, si ustedes abren en su Biblia, en Hechos capítulo 19, vemos que había allí un platero llamado Demetrio que se encargaba con sus obreros, una mini empresa, hacer templillos de esta diosa Diana. Y cuando el Evangelio llega a través de Aquila y Priscila, capitaneado por Pablo y con el general Jesucristo, lo que pasa es que hay personas que empiezan a conocer al Señor y dejan la idolatría, y por lo tanto a este buen hombre se le produce pérdidas en el balance diario, mensual. Y entonces se escribe en Hechos 19:27, dice, este mismo dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Es decir, que esto es interesante porque si hacemos el paralelo con Castellón de la Plana, con la Comunidad Valenciana o con cada provincia y comunidad de España, y en Argentina lo mismo, en las provincias, hay diferentes prácticas que dan negocio a mucha gente, nóminas, y claro, en la medida que avanza el Evangelio, todas esas compras que se hacen de pequeñas imágenes o grandes imágenes, viene a ser a pérdida. Pero la pregunta es si la Iglesia avanza con el reino de Dios y el reino de Dios con el Espíritu Santo añade a aquellos que van a ser salvos. Primera lección, es importante que la Iglesia, al igual que vemos en estos lineamientos de la Iglesia allí como fue plantada, que la Iglesia va a dar ganancia, como escuchamos en Esmirna también, al reino de Dios, y va a dar pérdidas al reino que gobierna Satanás. Y esto es claro como el agua. Vamos ahora, en primer lugar, a destacar el hecho de que Pablo le escribe, Juan le escribe a la iglesia de Éfeso, y aquí, volviendo al pasaje de Apocalipsis, vemos que dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El 7 es el número perfecto, se refiere siempre a algo que viene de parte del Señor. El Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cada estrella son los ángeles que son los ángeles de cada una de las 7 iglesias. Y los candeleros, los 7 candeleros, cada candelero pertenece a cada una de las iglesias que empezamos hoy, que vamos a ver. Pero luego, y cada uno nos podemos evaluar, destaca el Señor algunas cosas, reconoce algunas cosas de esta iglesia de Éfeso, en la cual quizás te puedes sentir identificado, y si no, te tienes que evaluar delante del Señor, porque esto lo dice el Señor. Primero, el trabajo, una labor que provocaba fatiga, que requería de esfuerzos. Eran activos y no holgazanes, de buenas obras,
trabajaban arduamente y no abandonaban, sino perseveraban constantemente. Pero a este trabajo se le agrega la paciencia, la constancia, la perseverancia, la resistencia. Era una iglesia que caminaba como Dios manda sin desmayar, pero también era una iglesia que no toleraba a los malos. Es importante este concepto. Romanos 1:18 tenemos toda una lista a los gentiles de la maldad en los diferentes niveles de perversión, hasta llegar a la última en el 28. Y ellos no eran indiferentes a los malos en la iglesia o fuera de la iglesia, y lo confrontaban para que Dios pudiese limpiar. Luego sigue diciendo que no toleran a los falsos apóstoles. Y aquí significa que no aceptan cualquier liderazgo, sino lo confrontan a la palabra para que la palabra pueda decir y pesar en la balanza, decir verdadero o no. Y era muy nociva la enseñanza de estos falsos maestros, a tal punto que Pablo no los puede recomendar, como a otros sí, como vemos en 2 Corintios 3:1. Pero eran, dice, mentirosos. Trabajo arduo, paciencia, no toleraban a los malos y tampoco a los falsos apóstoles. Pero aquí quiero detenerme para algo que sí tiene que ver con la iglesia de Cristo Universal y con la iglesia localizada, en este caso de Vida Nueva. El punto era que estos falsos maestros eran hipócritas porque tenían una apariencia de piedad, pero con negación de la práctica de esa piedad. Por eso al principio decía que cada uno nos tenemos que evaluar, y lo estamos haciendo en este proceso de parte del Señor, qué eficacia tiene la piedad, la relación con Dios dentro de mi vida y en las áreas y roles donde me muevo. También dice y reconoce que han sufrido por su nombre, sufrimiento y persecución. No han desmayado, otra característica. No se han dado por vencido, trabajando arduamente y no claudicando, infatigables. Seguramente, al igual que de mi persona, os estáis identificando con estas características y otras, quizás teniendo que pedir al Señor cambios porque es importante tenerlas. Y luego dice, aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y se dice, se piensa que estos nicolaitas eran seguidores de Nicolás, una de las interpretaciones, que era uno de los diáconos, que pueden leer ustedes en Hechos 6, 3 al 5. Y señala que los datos históricos que este Nicolás se desvió predicando la doctrina de la gracia y enseñando que ya cuando uno hacía la confesión de fe era salvo y ya no importaba luego el hecho del mal que uno hiciese o el hecho de trabajar en la carne o hacer cosas de la carne. Ireneo mencionó esto en el siglo II, que decía que los nicolaitas no ponían freno en el complacer a la carne y vivían en inmoralidad. En la iglesia de hoy existe esto y escucho testimonios en este sentido. Pero hay otra interpretación que dice que está basada en la propia palabra y Nico significa conquistar y Laos pueblo. El que conquista al pueblo, y la doctrina consiste en aquellos religiosos que son dictadores, que quieren ejercer el control y exaltarse a ellos mismos. Estas son las cosas que exalta, o mejor dicho, reconoce Dios: trabajo, paciencia, no toleras a los malos, no toleras a los falsos maestros,
has sufrido por mi nombre, no has desmayado, no has claudicado, aborreces las obras de los nicolaitas. Pero luego hay una exhortación, pero tengo algo contra ti. Hay una fuerte palabra aquí. Y lo que tengo contra ti, que has tomado una mala decisión. Hay un punto en tu vida que has tomado una mala decisión. Y puede pasar que en cada uno de nosotros que estamos, el templo viviente, en la presencia de Dios, que lo que interesa que Él esté presente presencialmente o así, es que hay un punto en donde, a pesar de lo que reconozco en ti como parte de la iglesia, lo que pasa es que has tomado una mala decisión. Has dejado el primer amor. Y mi palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Fuimos creados con este propósito de amar a Dios. Estamos aquí en la tierra con propósito, pero el primer propósito es para que seamos cartas abiertas de adoradores en espíritu y en verdad a Dios. Y lo que te estoy exhortando, y nos exhorta el Señor a la iglesia de hoy, universal, y a la iglesia localizada en particular, y a ti más en forma directa y a mí, es: tienes que ver que has dejado el primer amor. Y el sonido de lo que das no tiene una armonía, no es agradable a mis oídos. Pero hay un consejo que le da Dios, el ángel del Señor, a través de Juan, a la iglesia de Éfeso y a la iglesia que puede haber de este tipo aquí en Villanueva o en cualquier otra iglesia en el mundo. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, vendré pronto. Y si no lo hicieras, quitaré el candelero de su lugar. Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios de gracia, de misericordia, pero quiere no una parte de tu corazón, sino quiere todo tu corazón. Quiere tu mente, quiere tu espíritu, quiere tu voluntad, quiere tus emociones, quiere tener el control. Decía Honor, no tengas miedo porque yo estoy en control. Sí, pero también no seas incoherente. Quiero estar en control de tu vida. Porque si no haces así, te voy a sacar el candelero de su lugar como iglesia. Es decir, el candelero eran mecheros con luz, con fuego, que alumbraban. Eran el símbolo de alumbrar, de dar luz, de reflejar luz. Si no haces como te digo, te lo quitaré, dice el Señor. Qué interesante, qué interesante. La iglesia de Éfeso estaba, 30 años había tenido un esplendor, pero al igual que la ciudad, que también había caído en pérdidas económicas por ciertas situaciones, y ya no era la misma ciudad, digamos, económicamente fuerte e importante, sino que había decaído. Y la iglesia de Éfeso, de igual manera, parece mentira a nivel espiritual. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Dice: ahora en mi presencia, corazón abierto, fíjate, considera lo que tu propio estado, y es lo que estamos haciendo desde mucho tiempo, es una cosa íntima con el Señor, y fíjate dónde has caído. Y cuando te recuerdes el punto en la situación, el momento, el tema donde puedes seguir haciendo obras paciente y todo, pero en ese punto donde dejaste lo más importante, mi presencia, el estar en mi presencia, escucharme y yo escucharte, de ese punto arrepiéntete, reconoce, confiésalo. Y una vez que lo haces, mi espíritu te va a activar y te va a llevar a hacer esas primeras obras. Porque escucha, iglesia de Dios, vengo pronto.
La lámpara, el candelero, es símbolo del testimonio que damos a los demás. La iglesia que debe trabajar por recuperar cada integrante miembro de la iglesia, pensar en este a corazón abierto en cómo está su eficacia en la piedad. Es decir, fijarse que todas las características positivas, o si no tienes algunas, las tienes que tener, pero si tienes todas, no tienes que olvidarte. Dios te dice en esta mañana de la más importante, y la más importante es el tiempo que tú pasas y puedes abrir tu corazón y dejar que yo te ame y tú me ames en un diálogo. Por eso golpeo Apocalipsis 3:20, es para la iglesia, y a veces se usa de otra manera, dice, porque quiero cenar contigo. Tú cenas con un amigo, tú cenas con la familia y te das cuenta que hace falta cada tanto, una vez por semana, cada 15 días, encuentros porque disfrutas, te ríes, lloras, compartes los problemas con la presencia del Señor, ¿cuánto más? Por eso es importante, escuchaste en Jueces capítulo 7, yo te voy a llevar en triunfo, te vas a seguir uniendo para que tenga eficacia mi obra a través tuyo y en la iglesia como parte de ella, no en forma individual. Por eso es importante que quebrantes tu cántaro, porque cuando quebrantas tu cántaro delante de mi presencia, en la medida que reconoces tu pobreza, como escuchábamos recién con la iglesia de Esmirna, tu riqueza va a aumentar. En la medida que aumenta tu riqueza, la tienes que volcar en tus hermanos, en equipo, en cuerpo, y tienes que ver cómo mis obras se realizan. Y lo estás viendo, iglesia de Cristo y iglesia de Vida Nueva en particular, porque yo soy fiel y yo cumplo lo que digo. Y la promesa que te doy, querida iglesia, en particular hijo o hija de Dios, es que al que venciere le daré de comer el árbol de vida. Nuestro corazón está hecho para vivir en la eternidad. Él puso un corazón en eternidad. El pecado rompió todo esto, pero cuando ahora estamos en la presencia del Señor, dice que el que venciere. ¿En qué cosas hay que vencer? Daniel, hijo, hija de Dios, te dice el Señor a ti y a mí. En lo más importante es estar en mi presencia, te dice el Señor. Y saben, lo vi, pero viene bien, creo que fue a propósito. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, que fue una respuesta para mi vida, en primer lugar, y luego como la función que el Señor me dio, siendo Él el Señor, la función, el llamado que Dios me dio en el cuerpo. Y es que a veces he tenido oído, pero no he oído lo que me ha dicho. Y por no oír lo que Él me ha dicho en predicaciones, en consejos, en hermanos y hermanas, hoy sufro la consecuencia de haber sido sordo y tengo que comer y tragar hierbas amargas. Pero no me preocupa, porque sé que el Señor me perdonó, sé que el Señor te perdonó, pero a veces las consecuencias de ser sordo hace que tú comas hierbas amargas, pero Jesucristo es poderoso, te da lo que necesitas y en el hecho del primer amor, el hecho de la presencia, hace que tú puedas recuperarte y te dé el poder, la capacidad y cambia las hierbas amargas en hierbas dulces, en el refrigerio espiritual, el refresco en vida abundante, en vida de Cristo, porque en la medida que puedas acercarte a mí vas a sentir y tu vasija se va a llenar y tienes que gastarla para que la vuelva a llenar, como te hablé ya en el mensaje del año pasado y como te estoy hablando ahora. Yo estoy con vosotros.
¿Y qué nos habla todo esto? Para ir terminando. Y a las de 6 a 6 y media, el Señor adicionaba estas cosas que le voy a decir. Esta iglesia de Éfeso y Esmirna nos habla claramente. Esta mañana quiero seguir diciéndoles, dice el yo soy, el que soy, el Señor. Cada vez que os reunís, sea el 100%, sea el 30%, sea el 50%, sea como ahora que estamos 6 aquí y el resto, el 99% en vuestra casa, lo importante es que mi presencia esté presente, que vuestros corazones, vuestras mentes y vuestra voluntad sometida a mí estén preparados sin rodeos, sin poner vuestra mano en mis manos y dejándome hacer lo que tengo que seguir haciendo, dice el Señor. Nada de lo que está pasando, y perdónenme, hoy escuchaba otro hermano y consiervo, y no importa, que nos actualiza con lo que está pasando, y está bien eso, está bien. Actualicémonos en los últimos tiempos, en los temas y todo, pero el Señor me habló claramente. No es casualidad lo que está pasando, pero no nos equivoquemos. Mi propósito es que te enfoques en hacer mi voluntad, porque yo vengo pronto. Recibe la información, pero focalízate para cumplir el rol del llamado para el cual fuiste y llegaste a este tiempo. Qué bueno, dice el Señor, sería que puedas formar un equipo conmigo y a su vez un equipo con tu ministerio, un equipo con toda la iglesia, y te puedas ver de qué manera, como hizo Priscila, Aquila, Pablo cuando llegó a Éfeso, y puedas seguir con tesón, con paciencia, sin bajar los brazos, en poder edificar mi iglesia, y lo voy a hacer, y poder ser parte del avance del reino. Esto no es casualidad, porque lo que quiero es que tengáis más intimidad conmigo, lo que está pasando. En este fin de década, el año pasado, el principio de década, te has encontrado con una situación mundial y nacional que te ha trastocado, te has trastornado lo más profundo de tu corazón, pues lo rutinario se transformó en una adaptación constante por los cambios constantes. Y yo me reía esta mañana con Ani porque la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, que la mascarilla no hay que usarla, que los científicos, que todo es mentira, que todo es verdad. A ver, está bien, lo que yo sé es que el Señor tiene que cumplir su propósito en esta hora que hemos llegado, y su propósito es que nuestro corazón esté con una sola decisión, y la sola decisión es buscar su voluntad, hacer su voluntad, interpretar lo que Él quiere de mí, hacer dentro de mí, interpretar y dedicar tiempo y redimir el tiempo, porque los días son malos y cada vez más malos. Y el Señor dice: quiero poner mis pensamientos para santificarte y hacerte fuerte. Quiero llenarte con mi presencia para que el crecimiento sostenido y exponencial en calidad y en cantidad sea importante, y la piedad tenga eficacia. Es decir, el hecho que yo soy tu padre y tú eres mi hijo sea eficaz. El encuentro conmigo sea eficaz. Primera ola, segunda ola, lo importante en las olas es que estés arriba de la tabla. Yo te voy a ayudar, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, y vas en mi espíritu, en la cuarta, en la quinta, y hasta que yo venga, que a ti no te corresponde la hora, hasta que yo venga, tienes que mantener ese equilibrio, y cada vez que llegues a la orilla es una meta cumplida, un cambio hecho por mí, una persona que yo añado a mi iglesia, un ministerio eficaz que edifica la iglesia, porque lo que yo quiero es que sean mis discípulos
discípulo y hagas mi discípulo. Esa es la misión mía, te dice Dios. Tu vasija tiene que estar llena constantemente para poder desbordar, como las vasijas, el cántaro que se rompió y el fuego hizo que el pueblo, el Señor lo lleve a la victoria. Así va a ser en Cristo Jesús de igual manera. Yo quiero darte contenido, yo te quiero dar eficacia en tu familia, en la sociedad, en tu trabajo, en el estudio. Sé fiel y no te sobrará ni te faltará económicamente, porque yo soy el que dije, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Te he dicho que crecerás, vuelvo a repetirte, en forma sostenida y exponencial, pues mi reino crece. Mi reino crece. La maldad puede crecer, pero no le hagas tanta publicidad. Dale publicidad a mi reino. Fíjate el potencial que puedes tener para poder llegar al reino a través de las redes, a través de los vecinos cercanos, a través de los contactos que tenés, porque mi reino crece y crecería mucho más que la maldad si tú te someterías a mí. Y termino, querida iglesia, y esto es lo que esta mañana me decía el Señor. Corazón abierto, corazón abierto. Yo digo, ¿qué cosa tiene que ver este corazón abierto? Y dijo el Señor, quiero que mi iglesia sea una iglesia, la iglesia Vida Nueva, una iglesia corazón abierto en mi presencia. Lo estamos practicando. Quiero que sea una iglesia corazón abierto los unos con los otros en el amor de Dios. Y esto está pasando, y a veces nos reímos con los hermanos cuando nos hablamos. Y finalmente quiero que sea una iglesia que tenga el corazón para volcar vida y vida eterna en aquellos que se pierden. Hermanos, el que tiene oído, oiga. El Señor Jesucristo es la luz, el Espíritu Santo está en nuestro espíritu. Y qué importante es que ahora ahí en tu lugar puedas pedirle perdón, y aquí nosotros, inclinando nuestra cabeza en oración, orando al Señor y diciendo, Señor, perdón, porque he dejado el primer amor. Perdón, Señor, porque quiero encasillarte en un recipiente poniéndote límites. Perdón, Señor. Perdón, Señor, porque no trabajo arduamente, porque abandona la primera dificultad. Perdón, Señor. Perdón, Señor, porque a veces dejo y cedo al mal o me callo ante el mal. Perdón, Señor. Ora al Señor. Vamos a tener un tiempo en oración. Ahí en casa, ora al Señor. Ponte a cuentas con Él. Va a haber un crecimiento sostenido y exponencial. Y cada miembro tiene su parte y como cuerpo. Oremos al Señor.